Seguimos en Acción 10 en la mañana, luego de conocer lo más relevante que ocurrió un día como hoy en nuestro segmento En la Historia. Es momento de nuestro tema médico de hoy. Vamos a hablar de la insulina, la importancia de la insulina o del uso de la insulina en los pacientes diabéticos. Se preguntará usted cuándo sí tengo que usar insulina, cuándo puedo controlar mi diabetes con fármacos. Pues es un tema muy interesante que lo vamos a abordar hoy, esperando como siempre su gentil participación a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerda que puede comentar y hacer sus preguntas. Nos encuentra en Canal 10 Nicaragua, en nuestra página de Facebook y también en nuestra página Noticiero Acción 10. Y ahí con todo gusto vamos a leer sus comentarios y sus preguntas para nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, médico diabetólogo, quien ya nos acompaña esta mañana. Doctor, un gusto como siempre compartir estos temas para nuestra audiencia y que vamos a conceptualizar. Iniciemos conceptualizando. ¿Qué es la insulina? Gracias, Jocelyn, ¿verdad?, por la invitación, siempre llevando temas de interés a los televidentes. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de insulina es un tema muy importante y es tan importante que hay pacientes que no le toman el grado de importancia para poder determinar de que el paciente se puede complicar o se puede mejorar. ¿Qué cosa es la insulina? No es más que una hormona que se sintetiza a nivel del páncreas y que se libera a la sangre cuando el paciente ingiere algún tipo de alimento. Y es tan así que el paciente, si ingiere 4, 5, 6, hasta 8 veces alimento, 8 veces se está eliminando insulina, con el objetivo de mantener regulado el nivel de glucosa, es decir, que no pase a un nivel alto y que no baje tampoco, y de esa manera tener buenas funciones a nivel del cuerpo. Entonces, este paciente que tiene una complicación en ese momento, que no se produce la insulina como tal, ese paciente puede caer en lo que hoy conocemos como diabetes. Cuando decimos la insulina, muchos quizá considerarán que algo genérico y que todas las insulinas son iguales o son las mismas, pero entiendo que hay tipos de insulina. Exactamente. Cuando hablamos de tipos de insulina, hablamos de insulinas de acción lenta, hablamos de insulinas de acción rápida y hablamos de insulinas de acción corta. Eso los podríamos llamar como análogos. Hoy en día se han descubierto este tipo de insulina o se han fabricado este tipo de insulina con el objetivo de hacer las pulsaciones similares a las que produce el páncreas como tal. Es decir, que si el paciente está ingiriendo alimentos constantemente y el cuerpo, un paciente sano, produce insulina normal a cada momento, entonces hay insulina de manera exógena que el paciente se inyecta con el objetivo de que esté eliminándose eso a la sangre y que el paciente diabético no eleve su nivel de glucosa un poco más alto. Doctor, en el caso de este tipo de situaciones y del paciente que haya, por ejemplo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿qué tipo de diabetes corresponde al uso sí o sí de insulina? Exactamente, muy buena pregunta, Jocelyn. Sabemos y muchos de los pacientes manejan de que la diabetes tipo 1 es aquella donde no hay ausencia de insulina, es aquella donde realmente no se está produciendo insulina, hay un problema inmunológico, entonces el paciente obligatoriamente tiene que utilizar insulina. Si no la ocupa, probablemente este paciente se descompense muy rápido. El diabético tipo 2 tiene la salvedad de que como se está dando un desarrollo gradualmente, que empieza con obesidad, resistencia a la insulina y progresa a la diabetes, entonces a ese paciente le podemos dar la oportunidad de utilizar lo que es la parte de los hipoglicemiantes orales, excepto aquellos pacientes que desarrollan una enfermedad en ese momento aguda, una enfermedad cardíaca, una descompensación totalmente metabólica, digamos que el paciente que está en orinadera, pérdida de peso, mucha sed, y que anda un pie diabético y no es diabético en ese momento, pero se descubre, entonces ese paciente le podemos poner insulina temporalmente con el objetivo de mejorarle su metabolismo, mejorarle su enfermedad aguda en ese momento y a la misma vez mantenerlo y después pasarlo a hipoglicemiantes orales. Es decir, aquellos pacientes que se sienten delgaditos, porque la insulina ayuda de cierta manera a aumentar de peso, entonces ese paciente puede aumentar de peso con insulina y luego podemos hacer el traslape con hipoglicemiantes orales. Pero si el paciente desea continuar con insulina, entonces con insulina va a estar. Como podemos ver ahí en la imagen, paciente con descompensación metabólica como es la cetoacidosis, aquel paciente que tiene su hemoglobina glicosilada, que en algún momento hablamos, que no es más que la glucosa 3 meses atrás, mayor de 7%, dice en cualquier momento, o aquel paciente de recién diagnóstico, que lo miré hoy y lo encuentro con una hemoglobina de 9, pero ya tiene signos de deshidratación, tiene poliuria, polifagia, visión borrosa, pérdida de peso, o un estado catabólico, a ese paciente le podemos indicar meramente insulina. Podemos ver en embarazadas también,
o aquellos pacientes que tienen enfermedad renal aguda o problemas cardíacos, o que va inmediatamente a entrar a cirugía, se le quita el tratamiento y se le deja insulina y posteriormente pues se valora al paciente como evolución. Vamos a ver la siguiente imagen, doctor, que usted nos proporcionó, que corresponde a cómo actúan los distintos tipos de insulina en el organismo de un paciente con diabetes. Exactamente, como podemos ver ahí, hay dos tipos de insulina que normalmente ocupan los pacientes hoy en día, que es la mayoría, y hay un porcentaje mínimo que costean su insulina de acción ultra lenta y otras de acción rápida, que también tienen sus efectos diferentes. Como podemos ver, las dos más ocupan las personas son la de color rosado, que es la NPH, ¿verdad? Y la de color azul, que es la regular o la cristalina. ¿Qué es lo importante de esto? Que la NPH tiene un efecto de 12 horas, máximo hasta 18, y la regular tiene un efecto de 6 horas, mínimo de 6 horas. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Le ponemos una dosis de insulina regular por cada tiempo de comida y le ponemos una dosis de NPH en la mañana y en la noche para compensar las 24 horas del día. ¿Qué resulta con eso? Uno, que el paciente no se quiere estar inyectando constantemente. Siente molestia, se aburre, le duele, le da temor, entonces el paciente se descompensa. Pero hay pacientes que dicen, yo solo me inyecto en la mañana y con eso tengo todo el día. Si podemos ver esta gráfica, ya en la noche el paciente ya está descubierto sin insulina. Cualquier alimento que él ingiera, probablemente la glucosa se le eleve. Y si podemos ver una ahí que es importante, es la roja, que tiene una fase de meseta recta. Esas las ocupamos más en las personas de la tercera edad, aquellas personas que viven solos, aquellas personas que tienen que estar controlados sí o sí. Exactamente, aquellas personas que no ingieren muchos alimentos, que ingieren poquito. Entonces, este tipo de insulina no causa efectos secundarios como es la hipoglicemia, porque si se logra ver ahí, no tiene un pico, y cada pico que pueda tener insulina es que ese pico te puede causar bajones de glucosa. Por eso es importantísimo que el nivel o la cantidad de insulina sea regulado y orientado por el personal médico. Exactamente. Porque una hipoglicemia, es decir, que se te bajen los niveles de azúcar en sangre, es sumamente peligroso, ¿no? Es correcto. Cuando tenemos un paciente que le mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada, digamos, y tiene 5 años de padecer de diabetes, y logramos encontrar de que su hemoglobina es de 6, entonces ese paciente está controlado y tiene alta dosis de insulina. Entonces ese paciente, la pregunta que le debemos de hacer, ¿se le ha bajado la glucosa, verdad? Durante el mes. Si este paciente te dice, mire doctor, se me ha bajado la glucosa 2, 3 veces, significa que está siendo maltratado. ¿Qué significa maltratado? Que no debemos de esperar que el paciente se le suba tanto el azúcar para decir que está descompensado. También podemos esperar que el azúcar se le baje para decir que también está descompensado, porque es más riesgoso una hipoglicemia que una hiperglicemia. Entonces, en las personas de la tercera edad, que es la más cantidad de pacientes que yo veo, hay que tener más cuidado en cuanto a la aplicación de la insulina. Y ojo, hay que recordar que la dosis de insulina que uno le deja al paciente es variable. No es posible que haya pacientes que tengan más de 1 año, 2 años, 5 años con la misma dosis de insulina, porque van cambiando muchas cosas. Van cambiando el peso, van cambiando el hábito alimenticio, va cambiando el deterioro de ellos mismos, el estrés, el ambiente. Entonces, todos esos factores van desencadenando que este paciente se pueda descompensar. ¿Ves? Ahora podemos utilizar insulina con medicamento oral, es decir, podemos hacer ambas a la misma vez y ofrecerle una mejor atención al paciente en este sentido. ¿Cuándo se combinan, doctor, justamente? ¿Cuándo podemos combinarlas? Ya usted nos ponía un ejemplo hace algunos minutos, pero a lo mejor algún paciente que se ha vuelto dependiente de insulina porque su situación así lo amerita y está un poco cansado o le ha causado algún tipo de reacción adversa, si es que se pueden dar estos casos y quisiera cambiar a fármaco. ¿Esto es posible o no es posible? Podríamos, ejemplo, si el paciente pudiera, podríamos quitarle sus insulina de acción intermedia y poner una de acción lenta, donde el paciente se pueda pinchar una sola vez, ¿verdad? Y utilizar fármacos que hoy en día son fármacos cardioprotectores y protectores renales, que eso nos pueden ayudar al paciente a protegerle tanto su riñón como su corazón. Poder evaluar en este paciente su nivel de glucosa y determinar sus hábitos alimenticios, porque es importantísimo que todo paciente diabético tenga una valoración con nutrición, porque sabemos que la nutrición juega un papel fundamental en este sentido, de tal forma que este paciente pueda utilizar su insulina de acción ultralenta una vez al día y pueda controlarse mejor. Igual podemos utilizar los fármacos. En el caso que el paciente tiene años de evolución de la enfermedad, este paciente podríamos monitorearle cómo está su prueba hepática, cómo están sus otros exámenes de laboratorio y determinar si el paciente es candidato a utilizar hipoglicemiantes orales
y hacer más que todo el traslape entre una y la otra. En caso de que el paciente esté utilizando hipoglicemiantes orales y no haya tenido mejoría con dosis alta de medicamentos, entonces ese paciente puede ser candidato a uso de insulina. Aunque muchos pacientes tienen temor de llegar a insulina, porque recordemos que existen los mitos de la insulina, que si la insulina los deja ciegos, que si la insulina le afectó el riñón, que producto de la insulina perdió el pie. Entonces mucha gente maneja este tipo de información que no es adecuada. Cuando le hablamos de insulina, hablamos que es la mejor opción del tratamiento de los pacientes diabéticos. Sin embargo, hay pacientes que aún no reconocen de que la insulina es lo mejor, sino que más bien le tienen temor. Dicen la gente que cuando se aplican insulina es porque ya su enfermedad ya está en etapa terminal. Y es al contrario, pues la idea es rescatar, no llegar a la etapa terminal. Exactamente, es importante, hay tantos mitos en cuanto a la diabetes y muchos dicen, bueno, diabetes es sinónimo de amputación, diabetes es sinónimo de ceguera, diabetes es sinónimo de insuficiencia renal crónica y en fin, tantas cosas, pero si tenemos controlada la enfermedad no vamos a caer justamente en esas complicaciones. Usted ya lo ha explicado, doctor. Quisiera que explicáramos, retrocedamos un poco a lo que usted decía, cuando ya un paciente tiene los signos típicos de una diabetes de vieja data, por ejemplo, cuando hay poliguria, polidipsia y polifagia, pues ya hay que recurrir a la insulina, cuando está deshidratado también. Expliquemos estos tres términos que son bien comunes en un paciente con diabetes y que muchas veces pasan desapercibidos y nunca se asocian a la diabetes. Exactamente. Normalmente el síntoma que los pacientes no lo asocian a la diabetes es la orinadera o lo que se llama poliuria, es aquel paciente que orina con frecuencia y grandes cantidades de lo que ingiere, cuando meramente pues está descompensado el paciente, cuando el nivel de glucosa ataca meramente el riñón y eso hace que el paciente se manifieste con demasiada diuresis. Este tipo de pacientes lo puede relacionar con, digamos, con infección de vías urinarias o lo puede relacionar con un problema, en el caso de la mujer, vaginal, y lo que menos piensan es en diabetes. Seguido a la orinadera constante, este paciente le da mucha sed. Entonces, obviamente, empieza a ingerir tanto líquido que ellos dicen, como estoy bebiendo tanta agua, entonces me está provocando tanta orinadera también. Pero lo más llamativo a todos los tipos de pacientes es la pérdida de peso. Como hay un estado metabólico alterado, entonces las reservas que el paciente tiene se empiezan a utilizar porque la glucosa no entra a la célula manda una información al cerebro de tal manera que hace que el paciente empiece a ingerir alimentos porque se están quedando sin energía. Entonces eso hace que el paciente esté constantemente comiendo y a la misma vez no está subiendo de peso porque está en un estado meramente alterado. Entonces cuando el paciente está con demasiada hambre, la pérdida de peso y la orinadera, eso se asocia más a lo que conocemos como diabetes. Pero cuando le hacemos la historia clínica nos damos cuenta que tiene antecedentes familiares de pacientes diabéticos. Entonces, todo paciente que tenga mayor de 40 años y que no se ha hecho su examen de glucosa con antecedentes familiares, con obesidad, con sedentarismo, alcohol y cigarrillo, ese paciente puede ser candidato a una posible enfermedad crónica como es la diabetes. Y si es hipertenso asociado, también este paciente puede desarrollar lo que es la parte de la diabetes. Recordemos que las estadísticas hablan de que en su momento hay un porcentaje de pacientes que andan ahí deambulando que no se ha hecho el diagnóstico. Y probablemente cualquier paciente que se sienta con este tipo de sintomatología o factores de riesgo, se puede identificar que se tiene que hacer su examen de glucosa para determinar si es o no es diabético en su momento. Y así evitamos complicaciones, porque muchos pacientes cuando se les descubre la enfermedad, lo que les provoca es ya una complicación. Entonces tenemos pacientes que tienen mucha sed, que van a orinar mucho y el otro signo es... Es mucha hambre. Mucha hambre. Mucha hambre y también mucha orinadera y mucha hambre y mucha sed. Son los tres términos más la pérdida de peso. En términos médicos se conocen las 4P. Ok. Tenemos comentarios, doctor. Buenos días. Piden que hablemos de diabetes gestacional y sus cuidados. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ponerlo en agenda este tema, doctor. Vamos a retomarlo porque ya lo hemos abordado, pero nuestros televidentes pues tienen acá el primer lugar y ellos mandan. Así que gracias por su sugerencia. Buenos días. A mi esposo le sale el azúcar en 230 y solo le recetan metformina y glibenclamida. ¿Qué opina de este caso? Entonces, esto es uno de los casos de los que hablamos. Paciente que quién sabe no dice cuánto tiempo tiene de metformina y glibenclamida.
Entonces, si imagínate un paciente que tiene 7 años, 8 años, estar con glibenclamida y metformina, ese paciente es candidato a cambiarlo a insulina o mejorarle la dosificación del fármaco, porque hay dosis recomendadas, hay dosis intermedias y hay dosis alta. Por ejemplo, en la metformina el paciente puede tomar hasta 3 tabletas al día y la glibenclamida puede tomar hasta 4 tabletas al día. Pero hay que ver los efectos secundarios, hay que valorar otros factores que puedan determinar qué está pasando con el nivel de azúcar. Bueno, tenemos más comentarios y vamos a dar lectura a los mismos, doctor. Ya vamos a ir concluyendo luego con la parte del tratamiento de los diabéticos con insulina. Qué tan importante es que usted lo haga de manera disciplinada y asistida por un especialista. Saludos a todos, nos dice Javier Calero. Un saludo también para vos, Javier. Buenos días, nos dice otro amigo. En el área del ombligo es donde se puede inyectar la insulina. Yo me inyecto en el ombligo, pero me duele demasiado y en algunos casos no pasa el líquido. Dígame qué área específica se puede poner la insulina. O sea, las áreas específicas son alrededor del ombligo, no en el área del ombligo. Alrededor, por lo menos 2 dedos, ¿verdad? La redonda hacia la manera externa. A lo mejor por eso le duele mucho a él, porque se lo pone muy cerca del ombligo. Exactamente. Hay que verificar qué tipo de jeringa está utilizando. Hay que hacer un pequeño levantamiento del borde, aplicarse. Si es una aguja bien pequeñita, puede ser un ángulo de 90 grados. Y si es un poquito grandecita, es un ángulo de 45 grados. Se pone en la parte posterior del brazo, ¿verdad? En el tríceps que le llaman, en los 2 lados, y en la área donde haya grasa, pues en la región de atrás, en la región de la cadera, se puede aplicar perfectamente. Lo que me imagino que es la técnica de la aplicación. Creo que en un momento dado nosotros hablamos de técnica de aplicación de insulina, trajimos la jeringa y mostramos cómo se debe aplicar. Pero esos son los sitios de aplicación. 1, 2, la insulina debe salirse de su refrigerador, mantenerse afuera, y ya una vez que esté un poco caliente, usted agarra la dosis y se la aplica, porque si usted se la aplica helada, eso normalmente duele en los pacientes. Okay. Y una última recomendación, la jeringa por cada aplicación debe ser una nueva para evitar que la aguja esté afectando lo que es la parte del tejido de la piel. Tenemos más comentarios, doctor. Nos dicen cuánto tiempo puede vivir un paciente con diabetes que es dependiente de la insulina, es decir, se reduce la probabilidad de vida de un paciente, o si está controlado puede tener una calidad de vida y no va a morir por diabetes o sus complicaciones. Hasta donde Diosito se lo quiera llevar. Un paciente que conozco mucho, tienen 80 años y están con más de 40 años de diabetes utilizando insulina, y esos pacientes están sanos, están con sus piecitos bien, no están con insuficiencia renal, no están con ninguna complicación. Entonces un paciente puede sobrevivir el tiempo que sea necesario siempre y cuando se logre cuidar, siempre y cuando se sienta que la insulina le está llegando bien y siempre y cuando llegue a consulta periódicamente. Recordemos que muchos pacientes se sienten bien y ya no acuden a la consulta, se aparecen hasta el año. Entonces ya cuando ya vienen con complicaciones. Ok, doctor, tenemos más comentarios, nos dicen buenos días. ¿El tratamiento con insulina depende de la edad o depende del tipo de diabetes? Al inicio decíamos que depende del tipo de diabetes. Cuando es diabetes tipo 1, insulina como tal. Cuando es diabetes tipo 2, estamos hablando que podemos tener la insulina temporalmente, utilizar fármaco y luego utilizar insulina. Y una diabetes tipo LADA, que es la que mencionamos en un momento dado, que es la diabetes 1.5, que este paciente normalmente los confundimos y le mandamos tratamiento oral y podemos darnos cuenta después de que es una enfermedad inmunológica, pero que es retardada. Entonces ese paciente puede someterse a insulina porque puede debutar con una complicación como la cetoacidosis diabética, que es muy común en diabéticos tipo 1 por ausencia total de insulina. Doctor, sus recomendaciones en cuanto al tratamiento. Yo decía que es importante que siempre un especialista esté de la mano, no hay que tomar decisiones de incrementar la dosis o suspender alguna dosis, y es muy importante porque esto puede atentar contra la vida del paciente. Así es. Mis recomendaciones son claras: mandar al paciente donde se tiene que enviar. Si el paciente necesita nutrición, pues lo tiene que ver nutricionista. Si el paciente amerita insulina en ese momento para lograr bajar sus niveles de glucosa, ya sea temporalmente, hay que hacerlo. Si está utilizando tratamiento oral y la dosificación que tiene es muy baja y sus niveles de glucosa no bajan a menos de 150, a menos de 120, hay que hacer modificaciones. Si dosificación de insulina está estancada en más de 1 año, 2 años, hay que hacer modificaciones porque existe la probabilidad de que este paciente se complique en los próximos 5 años.
Y por último, chequear lo que es la parte de la hipertensión, o sea, la presión arterial, que eso nos puede ayudar a que ese paciente no se complique. Y hoy que estamos entrando ya a verano, es importante que aquellos pacientes lleven su kit de insulina, su tratamiento, que mantengan siempre en un lugar fresco para que no les afecte, carguen su glucómetro, porque a la hora de ingerir algún tipo de alimento, por lo menos se chequean la glucosa ya estando en el mar o en la piscina, en cualquier lugar, y a la misma vez se pueden aplicar su dosificación de la insulina. Vayan a consulta previamente, que les oriente el médico qué es lo que pueden hacer si van a ir a la playa, pues para evitar que se compliquen, porque después de un gustazo viene una complicación. Así es, y no queremos eso. Gracias, Así doctor, es. nuevamente. ¿Dónde lo podemos ubicar? Estamos ubicados en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la colonia El Periodista. Sabemos que la calle ahí se está reparando, pero la entrada es por el área de la rotonda, o sea, la rotonda Caracol o la Plaza Caracol. Por ahí se entra meramente a lo que es la parte de la colonia El Periodista. Horario de atención, estamos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Pueden hacer su cita si así lo desean. Gracias nuevamente, doctor. Un placer que nos haya acompañado. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.